Buenos días, hermanos. Les invito a orar para pedir la presencia del Espíritu Santo como guía en nuestra lección de escuela sabática. Amado y buen Padre Celestial, gracias por darnos la existencia y el privilegio de poder acercarnos junto a ti en este momento. Gracias, Señor, por la presencia del Espíritu Santo, que sabemos está en medio nuestro. Guíanos, Señor, para el entendimiento cabal de esta lección que hoy nos ofreces. En Cristo Jesús. Amén. Hoy empezamos una nueva lección, hermanos. El papel de la iglesia en la comunidad es el nombre de la misma. Así que el objetivo de esta lección es guiarnos, orientarnos a nosotros en los deberes que nosotros tenemos para con la comunidad, para con los que nos rodean. La restauración de todas las cosas es el título de la lección para esta semana y el versículo de memoria. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La restauración de todas las cosas. Vamos a centrarnos en esto precisamente. ¿Qué es lo que debe ser restaurado sino aquello que fue tirado? Aquello que fue socavado, que fue puesto en el suelo. Nuestros padres, esto nos hace remontarnos hasta los inicios de la creación y también a la caída de nuestros padres en el Edén. Había una restauración que hacer de la raza humana. Esa restauración le compete, obviamente, valga la redundancia, a todo el mundo, a todos aquellos que han sido llamados. Cristo mismo se entregó a la tarea de redimir al hombre caído en el Edén. Nosotros, en la actualidad, vemos las secuelas del pecado. Aún vivimos en un mundo caído. Estamos a punto de que la restauración plena del mundo sea llevada a cabo por nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de eso, concentrémonos en la restauración individual, la restauración de nuestras almas. Cristo vino a regenerarle a usted y a mí. Eso me debe importar más que nada, porque está en juego mi salvación, y si mi alma no es restaurada, pereceré para siempre. Vamos a pasar a la lección 1 del domingo. La imagen de Dios. Habíamos leído que el hombre fue creado a imagen de Dios. Hermanos, ¿qué es, cómo es la imagen de Dios? Quizá tenemos alguna idea por ahí, porque nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. El espíritu de profecía en Patriarcas y Profetas, página 25, dice: cuando el hombre fue hecho a imagen de Dios, fue hecho tanto en semejanza exterior como en el carácter. A imagen exterior. Jesucristo mismo, Dios mismo, nos vino a enseñar cómo era Dios, porque era la misma sustancia de su divinidad. Jesucristo, venido en carne, era igual a nosotros en la parte exterior. En la parte interior, el hombre también fue creado con un alma pura, orientado sencillamente, simplemente a la obediencia de su maestro, a la obediencia de Dios, claro, con libre albedrío. ¿Qué pasó en el Edén, hermanos? Todos sabemos la historia. Y gracias a lo que ocurrió, estamos aquí todavía, dando trastumbos, traspié. Vemos todavía las consecuencias. Jesucristo vino a rescatarle a usted y a mí. Así lo manifestó desde el principio de la caída. Vamos a Génesis 1, 26 y 27.
Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Vemos la declaración. Creó Dios al hombre a su imagen. Y la reiteración, a imagen de Dios lo creó. Como para que no se nos olvide. Como para que tengamos en cuenta que nosotros no venimos, como dicen por ahí, de los simios. No venimos de la evolución. Nosotros tenemos un padre que no es un chango, como abarcantemente nos los hacen saber en las escuelas desde que estamos niños. Nuestro Padre es un ser excelso, maravilloso y bello, completo en toda su extensión, puro en toda su extensión y santo. Usted tiene la misma esencia del Padre, solamente que hemos caído. Pero como la lección dice, estamos en proceso de restauración. Vamos a la conquista de la misma. Ha empezado la restauración de Jesucristo en su corazón, es la pregunta. Día con día, nosotros tenemos el privilegio hasta hoy de llamar, de atender a esa invitación del Señor. A poner en cuenta cada día nuestras almas con el Señor y a pedir la regeneración de la misma. Es una tarea que no tiene fin. La culminación la tendrá hasta la misma venida del Señor Jesucristo. Usted debe ser restaurado a la imagen de su Creador, la imagen misma de Jesucristo. Un ser puro y santo. Esa medida será alcanzada en su persona. Increíble, aparentemente, de concebir tal idea, precisamente por la condición en que como humanos pecadores estamos en este momento. Nosotros sabemos todas las fallas, errores, y sabemos también nuestras debilidades, y por ende, esto nos pareciera imposible. Sin embargo, las promesas del Señor Jesucristo son firmes. A usted le alcanzará esa victoria, siempre y cuando usted se ponga en las manos del Señor y deje que obre en usted. La caída y sus consecuencias. Hermanos, cuando vamos a la caída en el Edén, inmediatamente lo primero que notamos son las consecuencias de la misma. Si el hombre era puro y santo tal cual su Creador, en el mismo instante, hermanos, en que esto ocurre, se deja ver la consecuencia del pecado en el alma humana. Vamos a Génesis 3, 8 y 10 y vamos a analizar las características del ser humano una vez que se ha transportado al otro lado de la raya. Génesis 3, 8 y 10. Aquí le vemos, después de pecar. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y Adán y su esposa se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué estaba pasando ahí con la parejita santa? Aquí, exactamente. Lo primero que empieza a hacer, una vez que es contaminado por el pecado, a huir de Dios. Empieza el distanciamiento. Fíjense bien, Dios va en búsqueda y nosotros corremos de su presencia. Díganme ustedes si esa característica no le ha alcanzado a usted y a mí. Dígame usted si no siente que eso también está en sus genes. Esa característica viene heredada desde nuestros padres allá en el Edén. Nos alcanzó todavía a nosotros. Somos reacios a tener una relación con Dios, una intimidad con Dios. Él es el que viene, nos busca, nos llama y nosotros, huidizos siempre, a duras penas allá hacemos caso a veces. Dice el 9. Y llamó Jehová Dios a Adán y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió,
Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué tiene que ver el miedo con la santidad, hermanos? ¿Qué tiene que ver el miedo con la confianza en Dios? El hombre a principios de la caída estaba contrariando se estaban contrariando en su misma carne todas aquellas cosas de las cuales el Señor le había creado. No había confianza, había tenido miedo, estaba trémulo, descubrió su desnudez, se hizo delantales, quizá de hojas por ahí. Y entonces, ahora sí, empieza el drama humano. Y ahí empieza también nuestra heredad genética, desde entonces, por ambos lados, física, pero también espiritual. Todo viene heredado de ahí. Otra vez hago otra vez hincapié en esto. Nosotros no somos hijos de un chango. Nosotros somos hijos de Dios. Nuestros padres pecaron, sí, y nos heredaron eso. El pecado, sí, evolucionó en nuestras vidas, hasta tal grado de apartarnos completamente. Si vamos a hablar de evolución, hablaremos de las secuelas, de las consecuencias que el pecado tuvo en nuestra vida. La evolución del pecado, y no para llevarnos para vida o para hacernos mejores, como la teoría de la evolución dice, sino para enterrarnos en el mismo suelo y pisotearnos y no dejarnos levantar de ahí. Esa es la herencia más cruel que nosotros tenemos. Eso es lo único que hemos visto en la raza, la evolución del pecado. Cada día la maldad crece más, cada día se acrecenta más, cada día los crímenes son más. ¿Dónde está el hombre en posición con Dios? Se ha alejado tanto desde el principio del Edén que a nuestra edad, en nuestro tiempo, parece que se ha olvidado de su Señor. Desde el principio se empezó a esconder y alejar. Ahora, casi a 6,000 años después de su caída, le vemos tan retirado de la luz del mismo que solamente pedimos a Dios en oración que sea misericordia como siempre lo ha sido y que nos alcance, que nos dé su mano y nos levante y nos restaure, que es la idea de la lección en esta semana. Enemistad y expiación el día martes. ¿Por qué enemistad? Volvemos a lo mismo. Porque la enemistad se creó, se originó automáticamente una vez que el hombre decidió gobernarse a sí mismo. ¿Por qué gobernarse a sí mismo? Porque ahora dejaba la ley de Jehová para solamente seguir sus propósitos egoístas, lo que ahora él quería, la ley de la carne. ¿A dónde le llevaría? ¿A qué destino le llevaría esto? Nos hemos dado cuenta hasta hoy. Vamos a Génesis 14, 3, 14 y 15. Dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente, y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Enemistad y expiación. Vemos aquí clara, vamos a ver un poquito, aquí hay un poquito de lenguaje simbólico, ustedes bien lo saben. Una mujer, iglesia, la simiente, los hijos de Cristo. La simiente buena, la simiente mala, los hijos de Satanás. Hay dos bandos en este mundo, los hijos de Dios y los hijos de Satanás aún. Y dígame, cuando usted pasa a ser parte del grupo de los hijos de Dios, dígame usted si no siente el rechazo del mundo. ¿Y sabe una cosa? Y algo que me llamó aquí algo que me llamó la atención aquí en la lección es esto. Si nosotros en algún tiempo
o aún todavía tenemos cierta enemistad con Dios, Dios trabaja en nuestro corazón para revertir esa enemistad que nosotros tenemos a Satanás. Ahora nosotros odiaremos los principios de Satanás. Cuando usted es verdaderamente convertido, usted odia lo que antes amaba. Así de claro. Es una señal de que hay un progreso espiritual en su crecimiento. Si usted no ha sentido ese asco y ese repudio por las cosas del mundo, la regeneración del Señor Jesucristo quizá no ha comenzado en su corazón, y eso es peligroso. No es tan difícil tomar el termómetro nosotros y medirnos nuestra temperatura espiritual. Cuando usted todavía siente deseo de ligarse con el mundo, le atraen las cosas del mismo, se inmiscuye en cosas en las cuales ellos se inmiscuyen, usted sigue en su caminata o en su retirada del Señor, sigue en oposición al mismo. Vamos a ver qué nos revela otra cosa. Esa es la enemistad. Pero hay una cosa, se ofrece expiación. ¿Para qué viene la expiación? La expiación es perdón. Nosotros nos hemos alejado del Señor, desorientado del mismo, desobedecido sus leyes. ¿Qué hay que hacer para la restauración? El Señor Jesucristo nos invita a ir a Él. Y cuando vamos a Él, en búsqueda, es bueno que nosotros vayamos con un espíritu abnegado, pero en búsqueda de perdón. Es el de expiación. Él es fiel y justo, dice la Escritura, para perdonar nuestros pecados. Una vez que nos da la expiación a nuestras almas, empieza el refrigerio del Espíritu Santo y empieza su crecimiento espiritual poco a poquito. 1 Corintios 5:7. Primera de Corintios 5:7 dice: limpiaos pues de la vieja de levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque Cristo, nuestra Pascua ya fue sacrificado por nosotros. Limpiaos pues de la vieja levadura. Hay un pasaje del Espíritu de Profecía que dice, nos toca a nosotros vencer los defectos de carácter. Y al principio no me venía la idea de dónde pudiera ser apoyado esta declaración de nuestra hermana White. Yo pensaba que el Señor Jesucristo viene con una varita mágica y le transforma su vida, así nomás. Pensaba en la espera de un milagro espontáneo, así nomás, otra vez. Dice aquí en 1 Corintios, limpiaos pues. Limpiaos es una declaración que le atribuye responsabilidad a usted. No nos desconectamos de la ayuda del Espíritu Santo que ha dejado Jesucristo aquí en la tierra. Pero vemos que siempre hay una acción que usted tiene que llevar a cabo. Siempre hay algo que usted tiene que hacer. Cuando a Jesucristo iban los enfermos, Él siempre le decía, tu fe te ha salvado. Unos iban a Él. Claro, llevados por el Espíritu Santo, ¿verdad? El Señor de una u otra manera nos llama. Así que vamos y hay una acción que nosotros debemos de tomar. Una cosa, porque esto puede confundir. No quiere decir que nosotros tengamos la potencia, cuando dice limpiados, ok, ahorita me pongo en acción y yo mismo me quito toda la levadura y toda la masa. Hay una cosa, sí, dijimos, conexión con el Señor Jesucristo. Nosotros por nosotros mismos nada podemos hacer, pero cuando doblegamos la voluntad, esa es nuestra parte, doblegar la voluntad. Así es como nosotros empezamos la limpieza. Eso me toca a mí, por eso si no, de nada serviría el libre albedrío. Si no hubiera esa acción de nuestra parte, entonces, bueno, seríamos seres monótonos
y pues no habría ni necesidad de expiación, de perdón y todas esas cosas. Y no nos vamos a meter más en eso. Vamos a otra cosa, vamos a otro versículo, Hechos 3:14. ¿Quién me lo lee por ahí? Hechos 3:14. Ir a expiación, ir a buscar el perdón de Jesús. Hechos 3:14. Dice, mas vosotros, no. Viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie, con ellos no podían decir nada en contra. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Lo tengo mal la cita. Arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. A nosotros nos toca al arrepentimiento, pero ¿quién nos lleva al arrepentimiento si no es el Espíritu Santo? Entonces, aquí vemos, hay que poner claro, hay una enemistad entre nosotros y Dios. Pero también, al reconocer nosotros esa situación, nosotros tenemos el alcance de la expiación. Y para encontrar ese alcance y esa conexión con nosotros, de nosotros está el arrepentimiento. Obviamente, vuelvo a recalcar, el Espíritu Santo es quien le ayuda a usted a arrepentirse, porque a veces ni ganas hay de ello. Así que el Espíritu Santo nos da el querer como el hacer. Vamos ahora a la restauración en Jesús el día miércoles. Hay algo muy particular aquí del apóstol Pablo. En ninguna parte de la Escritura o de las epístolas del apóstol Pablo se encuentra un saludo como el saludo de Juan, tan amable y tan lindo. Hagamos un recordatorio de quién era Juan, el hijo de trueno. Y de repente, a Juan, una vez que ya es santificado, purificado por el Señor, una vez que ha tocado su corazón y lo ha convertido, lo vemos hecho una miel, un dulce. Las expresiones favoritas de Juan para sus hermanos era hijitos. Les llamaba con tal dulzura. Ahora, el apóstol Pablo, aquí, solamente en este pasaje, hace un saludo muy parecido al de Juan. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esta expresión es digna de un pequeño análisis. ¿Qué estaba pasando aquí con los Gálatas? Que eran los Gálatas a que se estaba dirigiendo. Se estaban volviendo a viejos rudimentos, dice el apóstol Pablo. Ahora, por él había nacido. Él era el padre espiritual de los Gálatas, por decirlo así, ¿no? Le había costado trabajo, muchas visitas, muchos estudios bíblicos. Había luchado con las mismas guerras espirituales que los hermanos tenían. Le habían costado dolor como el dolor de parto. Ahora nuevamente viene y se los dice dulcemente, ¿verdad? Hijitos míos, todo esto me han costado. ¿Cómo es posible que ustedes retrocedan? Pero ¿saben una cosa? El ejemplo de los Gálatas aquí lo podemos tomar también como un ejemplo nuestro. Nosotros que hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestra vida, también hacemos retroceso de vez en cuando o de vez en cada todos los días. Y las mismas palabras del apóstol Pablo serían aplicadas a nosotros. Hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolor de parto, hasta que sea Cristo formado en vosotros. Aquí vemos la idea de un nuevo nacimiento. Por eso la lección se llama aquí en este día restauración en Jesús. La restauración en Jesús no aparentemente, aquí como lo señala el apóstol Pablo, requiere un trabajo y requiere un esfuerzo. Y sabe, a veces conlleva esto, bueno, a veces yo creo que siempre, conlleva esto dolor. ¿Por qué? ¿Por qué dolor, hermanos? Porque hay que despejarse del viejo hombre. El viejo hombre, el hombre viciado al pecado, tenemos una costumbre de lidiarnos con nuestras inclinaciones por años quizá. Ahora, deshacer estas inclinaciones así como así no es
Hay una expresión mexicana por ahí que dice, enchílame otra. Así que no es fácil, no es fácil. Entonces, he ahí los dolores de parto. Usted, créamelo, no necesito ser un adivino para esto. Yo creo que usted, en su regeneración, en su proceso en el camino a Cristo, en su proceso a ser una nueva persona, ha tenido que sufrir. Y si no ha sufrido nada, es porque no ha trabajado en la consecución de buscar esa nueva persona nacida en Cristo. Recordemos que le dijo Jesús a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y la idea, dice Nicodemo, ¿y con qué se come eso, Señor? ¿Cómo yo siendo grande voy a nacer de nuevo? El nacimiento del corazón. Ese es el nuevo nacimiento que el Señor Jesucristo ofrece. Ahora sí, cuando nosotros hemos descubierto nuestra condición pecaminosa, vamos a Jesús en busca de expiación, como decía aquí la lección. Él nos ofrece la expiación. Se borran nuestros pecados en el cielo. Y ahí empieza el refrigerio del Espíritu Santo. Cuando eso empieza y usted continúa en el camino, va hacia la consecución de un nuevo hombre. Nuevamente empieza como un bebé, luego un niño y después un adulto. Así que esa es la restauración, es un proceso lento y el apóstol Pablo lo pone aquí como un proceso doloroso, no solamente para él como líder que está vigilando por todos sus hijos, que tuvo a todos sus hijos, a todos esos hijos espirituales que le costaron, no solamente a él, sino también ese dolor se experimenta en las criaturas del Señor. Todos gemimos a una, bueno, eso tiene otra aplicación, ¿verdad? Pero el nuevo nacimiento requiere dolor. Así que yo le doy la bienvenida a usted al nuevo nacimiento de Cristo. Cuando usted quiere ser un nuevo candidato para el reino celestial, ya sabe, no se amedrente por ello. Le espera una cosa, no es nada halagueño, el dolor, pero aprenda a sufrirlo por Cristo. Cristo vino a sufrir. Una cosa que me muestra la vida de Cristo es dolor, dolor y dolor. Y entre dolores y dolores se suma así y llega a la consecución de su salvación. Vamos a ver el día jueves, el papel restaurador de la iglesia. Cuando usted ha puesto atención al llamado de Jesús a salir del pecado, a dejar el viejo hombre viciado. Vuelvo a repetir, está en camino a la consecución del hombre espiritual que se fortalece cada día en su ser interior. Ahora que ya usted pertenece a un grupo como el que tenemos aquí, recordemos, somos un cuerpo, somos uno con Cristo. ¿Qué hay aquí? La iglesia tiene un propósito. El individuo primeramente tiene un propósito. Ahora, todos unidos tenemos otro propósito. Vamos a ser fuertes a las acechanzas de Satanás en contra de la iglesia, porque recordemos, como lo dijimos al principio, hay una guerra entre la simiente de Satanás y la simiente de los hombres. No me equivoco. Ustedes son la simiente de Dios. Y ustedes tienen una guerra, pero también tienen un cometido. Ustedes van a buscar a otros para que se unan a Cristo, para que se unan a nuestro grupo. Y ese cometido debería ser la idea que nosotros tengamos cada día, el sentir que nosotros tengamos cada día, la preocupación que nosotros sintamos por otros. Si eso no ha llegado a nuestras almas, si no sentimos preocupación por las personas que perecen allá afuera, Cristo no está en su corazón todavía. No le ha permitido a usted dejar entrar y que se fructifique su Espíritu Santo en su vida. Vamos a ver qué dice Marcos 2, 1 al 12. Un último versículo antes de terminar. Marcos 2, 1 al 12.
A ver, muy bien. Vamos a ver el cometido de la iglesia. ¿Qué nos pertenece a nosotros hacer? Y después de algunos días, entró otra vez en Capernaum y se sentó. Y oyó, dice, en Capernaum, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, tanto que ya no había lugar para ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y no pudiendo llegar a él por causa del gentío, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el techo en el que yacía el paralítico. Y haciendo una abertura, bajaron el techo en que yacía el paralítico. Y al ver a Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico. Y al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí vemos una acción grupal, hermanos. Vemos la unidad de los hermanos trabajando por el bienestar de otro hermano. Hay algo muy importante aquí que a veces se nos olvida. Nosotros, nuevamente, somos un cuerpo, un cuerpo espiritual. Tal y como un cuerpo individual, nosotros nos preocupamos por cada uno de nuestros miembros, si es que realmente nos amamos a nosotros. Tenemos cuidado de nuestro cuerpo. Como iglesia, simplemente hacemos lo mismo. Cuando un hermano es débil en cualquiera de sus fases, la iglesia está para brindar una cosa. ¿Qué cosa? Apoyo solamente. Recordemos, es nuestro cometido como iglesia. La iglesia aquí, los hermanos, no están para pisotear, para tirar, para derribar. Quien hace eso es alguien más. Entonces, nosotros, la característica que debemos albergar en nuestra persona es ser ayudadores de nuestros hermanos. El hermano sufre, yo le atiendo. Y no solo yo, los hermanos que estamos en derredor deberíamos concientizarnos de su situación y dar apoyo inmediato y necesario. El paralítico, lo vemos aquí. Obviamente no puede moverse, por eso es paralítico. Pero él desea ir a Jesús. Y los hermanos que están ahí no le dijeron: púdrete, muérete. Vieron la necesidad, se concientizaron. ¿Por qué? Porque ya tenían ellos el amor de Cristo. Cuando usted tiene el amor de Cristo en su corazón, tiene amor por sus hermanos. Si no ha nacido el amor, si no siente amor por sus hermanos, nuevamente lo repito, Cristo no vive ahí todavía. Cristo continúa haciéndole el llamado, queriendo entrar a su corazón, invitándole, como invita a la odicense. Ese es el cometido de la iglesia. El cometido de la iglesia es dar bienestar a quien viene a ella, dar bienestar a quien se une al grupo. Recordemos, nunca es derribar, tirar, criticar y todas esas cosas que más bien nos indican que son del contrario o del enemigo. Recuerden siempre, para terminar, hemos sido llamados a restauración. La restauración de nuestras almas requiere atención de Cristo. El arrepentimiento es quien nos lleva a Él. La expiación es la que el Señor entrega cuando usted doblega su espíritu, doblega su ser viciado. Ahí viene la expiación, cuando hay sincero arrepentimiento. Ahí se borran sus pecados. Una vez que usted ha obtenido eso, empieza el nuevo nacimiento en su corazón. Jesucristo nace en usted. Jesucristo es amor. Y de tal manera Él amó al mundo que dio a su Hijo. Dios es amor. Y de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. El amor hacia el mundo, recuerden, hacia las personas del mundo, no me malinterpreten, ¿ha nacido en usted? ¿El amor por los que perecen ha nacido? Si Dios es amor
Y yo soy semejante, como dice la lección. Él me hizo a imagen y semejanza suya. Si Él es amor, yo también soy. Y yo siento la misma preocupación que Dios siente por el mundo perdido. Y ese sentir me lleva a tener acción por los que están perdidos aún, ir a buscarles. Y me lleva también a crear conciencia sobre mis hermanos que ya tengo aquí. A crear conciencia en la unidad, a buscar la unidad, el apoyo entre nosotros, dejando la crítica a un lado, la crítica destructiva. Que Dios les bendiga, hermanos, y vamos a orar para pedir la bendición del Señor esta mañana. Querido y buen Padre, gracias por procurar la restauración de este mundo caído. Hace tanto tiempo que bregamos aquí en este mundo, pero nos hemos dado cuenta que existe un Dios, que eres tú, que nos creó a imagen y semejanza de sí. Queremos, Señor, que nuestra vida sea restaurada, sea reconstruida. Para eso, Señor, venimos a ti humildemente, pidiendo perdón. Genuinamente venimos a arrepentirnos de nuestras faltas. Queremos, Señor, el perdón de nuestros pecados para que nuestra vida pueda ser regenerada. Sin ese perdón no hay regeneración y no hay nacimiento. Quiero ser a la semejanza tuya. Quiero ser amor puro. En Cristo Jesús. Amén.